y vamos a estudiar en los versículos 15 al 19 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Después de 3 días y medio, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La séptima trompeta, que a continuación vamos a estudiar, trae consigo todos los acontecimientos relacionados con el tercer y último ay de los juicios. ¿Recuerdan ustedes los 3 ayes que comenzaron a profetizarse en Apocalipsis 11, versículo 13? Decía en la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:13, y miré, y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Aquí se están anunciando la quinta, la sexta y la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta que vamos a estudiar en esta noche es el tercero de los ayes, o sea que la primera, la cuarta, la quinta y la cuarta trompeta son juicios que ya estudiamos y que cayeron ecológicamente sobre el planeta Tierra. Pero a partir de la quinta trompeta son sellados todas las personas que Dios ha escogido para que cuando suene la quinta trompeta y los demonios salgan del pozo del abismo, que ya estudiamos también, atormenten a todos los moradores de la tierra durante 5 meses, menos los que van a estar sellados con el sello de Dios en sus frentes. Y sabemos que estas personas son los 144,000 judíos que estudiamos en el capítulo 7. La sexta trompeta, se desatan 4 ángeles que están atados. ¿Dónde? En el país donde se centra ahorita la atención mundial, en Irak. Ahí están atados, de acuerdo a la Biblia, los 4 ángeles más poderosos, 4 principados de Satanás, que van a ser desatados y van a dirigir a un ejército de 200 millones de demonios para venirse contra todos los habitantes de este planeta y contra los gobernantes de la tierra. Y en esta séptima trompeta produce el solemne anuncio de la gloria de Cristo viniendo a tomar a este mundo la posición, el control, las riendas y el dominio de los reinos de la tierra. La segunda venida de Cristo vendrá acompañada con los 7 juicios de las últimas copas, las cuales van a consumar totalmente la ira de Dios. Veamos a continuación el versículo 15 para comenzar nuestro estudio de Apocalipsis 11, y dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es importante que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Que antes de la séptima trompeta los reinos no le pertenecían a Cristo? ¿Que es hasta que suene la séptima trompeta cuando Cristo podrá realmente tomar y decir: todos estos reinos ahora están bajo mi control y son míos porque ahora voy a instaurar o a inaugurar mi reino milenial? La respuesta es absolutamente sí.
La Biblia nos enseña claramente, como lo vamos a demostrar, que los reinos del mundo quedaron bajo el control de Satanás desde el tiempo del huerto del Edén. Cuando la primer pareja, Adán y Eva, le dijeron a Dios, no queremos que tú nos gobiernes, en ese momento esta primer pareja de seres humanos quedaron bajo el control satánico y bajo el dominio del reino de las tinieblas. O sea que la Biblia nos revela que Satanás, este querubín invisible, caído, perverso, cruel y sanguinario, tiene sobre este planeta un derecho legal de operar, un derecho legal de actuar. Y él tiene, como dice Efesios capítulo 2, el control de los seres humanos. Dice la Biblia que seguíamos la corriente de este mundo y del príncipe de la potestad del aire. La Biblia dice en Juan capítulo 12:31, Juan 12:31, que cuando Cristo se refirió a Satanás, escuchen el título que Cristo le da a Satanás. Ahora, Juan 12:31 dice, es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Vemos que Cristo le llama a Satanás el príncipe. ¿Quién es un príncipe? El que sigue a un rey. Entonces vemos que Satanás cayó como rey, tal vez en el mundo preadámico, el mundo que existió antes de este mundo, y hemos estudiado esta serie del mundo preadámico, de qué forma los demonios habitaron este mundo antes que nosotros, y Satanás era su rey, fueron juzgados con una gran inundación, Génesis versículo 2, la tierra es restaurada totalmente, y Satanás ya no queda como el rey, sino como el príncipe de este mundo. ¿Y quiénes son sus subalternos? Los principados y los demonios, los ángeles caídos y los demonios. Entonces la Biblia nos muestra claramente que Satanás tiene el control y los reinos de este mundo. Veamos en Mateo capítulo 4 de qué forma esta verdad es desarrollada, afirmada por el mismo Hijo de Dios. Satanás lleva a Cristo, Mateo 4, versículos 8 y 9, a un monte muy alto. Y le muestra todos, ¿qué cosa? Los reinos del mundo. Es la misma frase que encontramos en este momento en Apocalipsis 11, versículo 15. El Señor Jesucristo viene a tomar los reinos del mundo. Y aquí dice, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y escuchen lo que Satanás le dice a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo no lo refuta, Cristo no lo niega, Cristo solamente se concreta decirle, tú no tienes absolutamente parte ni derecho en nada, Satanás, porque está escrito, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Satanás le muestra a Cristo los gobernantes, la gloria, todo lo que hay, la vanagloria de la vida, el dinero, la fama, y le dice, todo esto te lo doy, solamente híncate y adórame. Cristo sabía perfectamente bien que no era el tiempo en su primer venida de aceptar todas estas cosas, y la gente también se equivocó en los tiempos de Cristo cuando entró en Jerusalén. Hosana, le comenzaron a gritar, el que viene en el nombre del Hijo de David, y la gente lo quería hacer rey. Y Cristo se dio cuenta que el mensaje que él había predicado por 3 años, la mayor parte de la gente no lo había entendido. Y ellos creían que el Mesías, como las profecías hebreas anunciaban, vendría el Mesías, creían que los vendría a librar del yugo del Imperio Romano. Entonces, cuando Cristo entra a Jerusalén y se monta en un borrico, y entra en un borrico, y le comienzan a gritar, Hosana, el que viene en el nombre de David, se baja del borrico Jesucristo y ve a Jerusalén y comienza a llorar. Y entonces salen de la boca de Jesucristo estas palabras. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Y Jesucristo hace una profecía. Desde este momento tu casa te queda desierta.
O sea, desde ese momento, cuando el pueblo judío le rechazó como el Mesías espiritual, porque querían un rey físico, Cristo les profetiza que Jerusalén quedaría desierto. Y desde ese entonces hasta nuestros días, son muy pocos los judíos que se están convirtiendo y aceptando a Cristo como el Mesías. Entonces vemos que Satanás es el que tiene el control de estos reinos. En 1 de Juan 5:19, el apóstol dice, el mundo entero está bajo el maligno. El Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la Biblia dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia, pues, enseña, nos revela y nos muestra que Satanás actualmente, ahorita, en el siglo XXI, tiene el control de los gobiernos, tiene el control de las personas, tiene el control de las diversiones, tiene el control de Hollywood, tiene el control de los artistas, tiene el control de las pinturas, de las artes, tiene el control absoluto de todo a nuestro alrededor. Satanás no tiene el control. El único control que no tiene Satanás es sobre el pueblo de Dios. Porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando un cristiano se sale del reino de luz y de la santidad y comienza a permitir el pecado en su vida, el cristiano regresa, como dice Efesios 2, del 2 al 4, regresa a ser energetizado, controlado y dirigido otra vez por Satanás. Inclusive, ¿verdad?, sus demonios pueden entrar a oprimir, a invadir la mente de un cristiano, a torcer tus pensamientos, a causarte enfermedades físicas, a meterse a tus pulmones o a tu estómago. Lo creas o no lo creas, te rías o no te rías, la Biblia nos revela y es mucho más profunda que cualquier libro científico o médico o de medicina que exista. Lo que los psicólogos no entienden como paranoia, esquizofrenia, psicosis, manías depresivas, etcétera, etcétera, y que consideran que son problemas mentales, el 90% de ellos, la Biblia nos habla, son obras de espíritus malignos operando en los seres humanos. Vemos pues que aun cuando Dios dispersó a la humanidad en la Torre de Babel y se formaron diferentes naciones, Satanás las gobierna a todas las naciones y se le llama en la Biblia un solo reino. El reino de Satanás. Todas las diversas naciones, política, social, cultural, lingüística y religiosamente, son en realidad un solo reinado y su rey es Satanás. Así lo revela la Biblia. Ahora regresamos a Apocalipsis 11. Y vemos pues que es hasta la séptima trompeta cuando Cristo hace a un lado a Satanás. Y dice la Biblia, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Antes de pasar más adelante, aclaremos algo. ¿Qué fue entonces en realidad lo que sucedió en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que realmente sucedió cuando las potestades para que atados y para que fueran desenergetizados en cuanto a su influencia al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que significa en Hebreos 2, 14 y 15 cuando dice que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre por el temor al diablo, para que fueran hechos libres en el nombre de Jesús? Muy bien, Cristo en la cruz del Calvario le exhibió a Satanás y le quitó su poder sobre su pueblo, sobre nosotros los cristianos. La Biblia profetizaba en Génesis 3:15 que la semilla de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. Y tú sabes que cuando a una serpiente le pegas en el cuerpo o le pegas en la cola, no le haces nada, porque sigue la serpiente viviendo.
o caminando. La única parte vulnerable de una serpiente es la cabeza. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario no le asestó a Satanás el golpe en la cabeza, por lo cual él sigue viviendo y coleando. Está vivito y coleando. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos dice en Efesios 6 que nos pongamos una armadura a los cristianos. Ya siendo lavados por la sangre de Cristo, ya siendo redimidos por la sangre del Cordero, se nos manda ponernos una armadura. ¿Con qué propósito? Para resistir los dardos de fuego de Satanás. Vemos que cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, una pareja llamada Ananías y Zafira robaron a Dios de sus diezmos. E inmediatamente Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué es el corazón en la Biblia? Es el centro de las emociones, de los sentimientos, emociones, sentimientos de la voluntad y del intelecto. Satanás, los demonios pueden llenar en un cristiano. Ananías era cristiano. Ananías y Zafira eran cristianos. Si no hubieran sido cristianos, Dios no disciplina a los que no son cristianos. Ni hubieran sido usados como un ejemplo para el pueblo de Dios. Y uno no cristiano no le roba a Dios. Uno no cristiano vive robándole a Dios. Pero Dios disciplina a sus hijos y disciplinó a Ananías y Zafira. Y vemos que es el primer caso de invasión demoníaca sobre cristianos en el Nuevo Testamento. A mí me ha preguntado, ¿dónde está en la Biblia que los demonios se meten en los cristianos? Pues léela otra vez. Estúdiala más profundamente. Y tenemos muchos ejemplos más. La iglesia de Gálatas estaba invadida de demonios. En Gálatas 5:1 les dice Pablo, ¿quién los fascinó para oír otra doctrina? Esa palabra fascinar en el griego es hechizar. Los demonios siguen ejerciendo, las iglesias siguen recibiendo hechizos, siguen influencias de demonios. Dice 1 Timoteo 4:1, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Dice en 1 Corintios capítulo 11, si recibís otro espíritu que no sea el de Cristo, u otro Jesús que no sea el de Jesús, sois anatemas. Había la posibilidad en la iglesia de Corinto que los cristianos recibieran otro espíritu que no fuera el de Dios. Entonces vemos, hay tantos ejemplos que la Biblia nos muestra del peligro de un cristiano que no tiene puesta la armadura. Si Satanás ya no nos hiciera nada a los cristianos, ¿por qué se nos manda ponernos una armadura? ¿Por qué se nos manda en 1 Pedro 5:8, como dice, velad porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién? ¿Qué dice? ¿Hacerle rasguñitos? ¿A quién hacerle? Miau, miau. Anda buscando a quién devorar. ¿Y qué es devorar? Significa que nos puede inutilizar, nos puede obstaculizar. Devorar es que te tenga totalmente bajo tu control, te puede dominar totalmente. Y la única forma de evitarlo es velando. Entonces, todo este control que hay ahorita sigue estando en peligro porque Cristo en la cruz del Calvario le quitó el poder sobre el pueblo de Dios y nosotros somos los únicos seres en el mundo, los cristianos, que tenemos, porque se nos han caído las vendas y vemos que lo que parece que fue un santito, lo que parece que fue un milagrito, lo que le parece que esa sangre que le llora a la estatua, que los ovnis y que apariciones, sabemos que todas esas cosas son obra de Satanás. Que son reales y que hay un poder operando detrás del mundo invisible que el mundo le llama ovnis, le llama fantasmas, le llama apariciones, le llama Juan Diego, le llama La Llorona, etcétera, etcétera, y la Biblia le llama demonios. Entonces nosotros no estamos en tinieblas, nosotros estamos conscientes de esto, y es hasta la séptima trompeta cuando Cristo le arrebata totalmente las llaves y el control de este mundo a Satanás. Ahora, dice aquí en el versículo que estamos leyendo, que los reinos del mundo, ¿verdad?, son absolutamente todos los que están bajo el control. Y dice, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, el establecimiento del reino de Dios sobre este planeta es un hecho tal como se profetizó por los profetas hebreos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la esperanza de los cristianos? ¿Cuál es el objetivo de los cristianos de ser buenos, de ser santos, de portarse bien?
de conocer a Dios, de saber profundamente en nuestra alma que viene pronto un mundo donde no va a haber corrupción, no va a haber latrocinios, no va a haber secuestros, ni homosexualismo, ni asaltos, ni muerte, ni sufrimiento, ni cánceres, ni enfermedades, ni nada. Y si no tuviéramos esta esperanza, pues vivamos entonces para esta vida nada más. Como dice en 1 Corintios el apóstol Pablo capítulo 15, si mañana moriremos, bebamos y comamos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? Si en este mundo el que no tranza no avanza. ¿Para qué soy honrado en mi trabajo? ¿Para qué mantengo mi integridad? ¿Por qué trato honradamente de hacer dinero y con tantos años cuando puedo asaltar un banco, puedo secuestrar y puedo tener dinero fácilmente o vender droga? ¿Por qué no hago esas cosas? Porque tengo el temor de Dios. Y porque sé que se paga en esta vida y se paga en la otra. Y porque sé que el mal está ya derrotado. Y mientras todo esto acaba, tenemos nosotros, como dice la Biblia, estar firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, si tú tienes realmente esta esperanza, vives precisamente con ese temor de Dios en tu corazón. Dice la Biblia en Apocalipsis 21, cuidado que no os embriaguen y se llene vuestro corazón de glotonería y os sorprenda la venida de Cristo como ladrón en la noche. Porque entonces Dios tomará a ese siervo y le llama hipócrita e infiel. Y ahí lo echará en las tinieblas y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, cuando venga Cristo, que en cualquier momento puede caer, ¿verdad? Inmediatamente los que estén y que se decían cristianos, que venían aquí el martes, venían a su iglesia, etcétera, etcétera, y son sorprendidos por la venida de Cristo, lo lamentarán. Dice en 1 Juan que serán avergonzados. Y dice en 1 Juan 3:3 que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. La única forma de demostrar realmente, amados, que somos hijos de Dios es purificándonos. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, en el Antiguo Testamento, y veamos que en la visión, o el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, y que el profeta Daniel le interpreta, ya vimos que tenía la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y las pies de la estatua era una mezcla de hierro con barro. Y estos 10 dedos de la estatua simbolizan la última forma de gobierno mundial, como ya también lo hemos estudiado. Y miren lo que dice en Daniel 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, o sea, la piedra es Cristo, que hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En Daniel capítulo 7, versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En este último versículo de Daniel 7:27, quiero que observen la palabra reino en singular y la palabra reinos en plural. ¿Ya lo observaron? Y que el reino singular, el reino es el que está hasta arriba, singular. El reino es el del Padre y el Hijo, es el reino de Dios. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, en el futuro habrá un reino y muchos reinos abajo. Y la Biblia nos enseña
¿Qué somos los seres humanos? Los redimidos de Jehová, no los ángeles, no los serafines, no los querubines, vamos a ser nosotros los que tengamos el gobierno y el dominio de los reinos del universo de Dios. Y las posiciones que cada uno de nosotros vamos a tener en la otra vida estarán directamente relacionadas con la fidelidad que mostraste mientras estabas en este cuerpo. Veamos esta verdad en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En la otra vida, todos vamos a recibir lo que hicimos mientras estábamos dentro de este envase, dentro de esta casa, dentro de esta botella que la Biblia le llama el cuerpo físico. Y todo lo que hiciste mientras estabas en tu cuerpo, sea bueno o sea malo, algún día será recompensado por Dios. Cristo les enseñó en Mateo 6:10 a los discípulos a que oraran y dijeran, venga tu reino. Así acaba el Padre Nuestro, venga tu reino. Y esta petición tendrá su cumplimiento en la séptima trompeta. El reino del Mesías no terminará cuando su aspecto terrenal termine, o sea, acabamos en los 1000 años, el reino del Mesías no va a acabar, sino que continuará, como lo acabamos de leer, eternamente. Regresamos a Apocalipsis 11 y dice el versículo 16 al 18. Que en cuanto se anuncia la venida de Cristo a tomar control de los reinos de este planeta, los 24 ancianos, ya hemos estudiado que es el consejo de la sabiduría de Dios alrededor de su trono, el consejo de Dios, el Sanedrín de Dios en el cielo, que controla a los ángeles y los asuntos espirituales del universo. Estos seres que estaban sentados cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios y le dijeron, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Estos seres celestiales comienzan diciéndole, te damos gracias. Esta expresión tiene que ver básicamente con la inauguración del reino y la victoria final de Dios sobre sus enemigos. O sea, Señor, gracias porque por fin la maldad llegó a su fin. Si nosotros creemos que Dios no tiene el poder para acabar con el diablo y con la maldad, como muchos dicen, oiga, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo de una vez? Una vez una persona me hizo esta pregunta y le contesté, dale gracias a Dios, que Dios no ha acabado con la maldad porque comenzaría contigo. Entonces dale gracias a Dios en esta noche que Dios no ha hecho eso, porque si lo hubiera hecho tú no tendrías oportunidad del perdón de tus pecados y la vida eterna. Dice en 2 de Pedro capítulo 3 que Dios es paciente, esperando que la mayor parte de las personas se salven y se procedan a arrepentirse. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Dios no ha acabado con todo como lo podría hacer. Pero la Biblia nos dice que el hecho de que Dios no haya acabado con la maldad no significa que no viene un tiempo futuro cuando Dios terminará con la maldad. Y esto será en la séptima trompeta. Ahora vemos nosotros lo que los ancianos o este grupo de líderes en el cielo le dicen a Dios. Número 1, versículo 18, se airaron las naciones. Cuando los juicios de Dios caigan o comiencen a caer sobre el mundo y Satanás se ha desplazado y Cristo arrebate el control de este mundo, esto nos muestra a las naciones enojadas con Dios, enojadas con Cristo, por creer, ¿qué cosa? ¿Por qué se enojan las naciones? Porque los gobernantes creen que les pertenecen a ellos.
Los gobernantes creen que se pueden reunir en un sínodo o en un lugar que se llama la Organización de las Naciones Unidas, y creen los gobernantes de Francia, de Inglaterra, de México, de Estados Unidos, que ellos pueden con su sabiduría, con los conocimientos de economía, con los conocimientos de sociología, con los conocimientos de psicología, ordenar, arreglar y resolver los problemas del mundo. Es un retrato del Salmo 2, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así comienza el Salmo 2. Consultarán contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos de nosotros sus cuerdas y echemos de nosotros sus ligaduras. O sea, la Biblia retrata a las naciones del mundo tratando de ordenar el mundo, solucionar el mundo, darle soluciones a los problemas humanitarios, a los problemas económicos, morales, de educación, económicos, a través de la sabiduría humana. Y en el Salmo 2 dice la Biblia, Dios desde el cielo se está riendo. Dios los ve como chinches, dice en Isaías 40, que las naciones son como la gota de un cubo de una cubeta que cae, como una gotita de una cubeta que cae, así son todas las naciones delante de Dios. En Job 12:24 dice la Biblia que Él hace errar a los gobernantes de la tierra y les quita el juicio. Al rey Nabucodonosor lo volvió loco Dios y permitió que perdiera la razón hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los gobiernos y los reinos de este mundo. Entonces, es una falacia, sería un error, sería caer en la idolatría. La iglesia, yo he dicho, ha caído en la idolatría en estos días porque la iglesia ha creído con los partidos políticos que un partido nos va a salvar, que ese presidente es la solución, que esa persona nos va a sacar, que ese señor es el que realmente estamos esperando. La Biblia dice lo contrario. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ningún partido, ningún hombre, nadie puede traer ninguna solución, ningún cambio a ningún país hasta que el príncipe de la paz no descienda sobre el monte de los olivos a instaurar su gobierno terrenal. Mientras tanto, el mundo, de acuerdo a la Biblia, irá de mal en peor. Los hombres irán engañando y siendo engañados. Los gobiernos se corromperán más y más y más y más. No hay una época de Acuario, ni una época azul, ni una época de la nueva era, como se anuncian los falsos profetas. La Biblia dice que el mundo apostatará de la fe, que se multiplicará la maldad, que engañarán cada día peor, que se deshumanizará los seres humanos, que cada vez el carácter humano se corromperá más y más, hasta que venga Cristo a acabar con toda esta basura que nos rodea. Y mientras tanto, lo único que la iglesia puede hacer es sálvese el que pueda. El Titanic se está hundiendo. No nos manda Dios a levantar el Titanic o a levantar el mundo. Dios no nos dice que la iglesia va a salvar el mundo. Dios nos dice que gritemos, arrepiéntanse, que el reino de Dios viene. Ese es el papel de la iglesia. Cuando los discípulos le dijeron a Cristo en Mateo 13, arrancamos la cizaña, Cristo les dijo, no, déjenla que crezca con el trigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los ángeles vengan en el tiempo de la siega y aparten a los cabritos de las ovejas. Hasta entonces la maldad no podrá ser detenida. Entonces Dios no nos manda a acabar con los homosexuales, ni con los secuestradores, ni con los criminales, ni cambiar el mundo. Dios nos manda simplemente a dar un mensaje de esperanza. Sálvese el que pueda. Viene otro reino, viene otro mundo. Arrepiéntanse porque el día de Cristo se acerca. En segundo lugar dice la Biblia, y la ira de Dios ha venido. Frente a la ira egoísta e irracional de las naciones, está la ira santa y justa de Dios. Esta ira de Dios había sido detenida, como vimos ya. Dios está esperando que se arrepientan y que se arrepientan. Ha sido detenida hasta que los seres humanos lleguen a un punto donde Dios dice, basta. Con tu vida, con la vida de cualquiera que nos ha ido por la televisión, Dios tiene un tiempo cuando dice, Juan Pérez, hasta acá llegaste. Familia fulana de tal, hasta acá llegaron. Nación fulana de tal, hasta acá llegaron. Como lo hemos visto en la mayor parte de las naciones de Europa. La mayor parte de las naciones de Europa han sido abandonadas por Dios. Tuvieron su época de la Reforma, tuvieron su época de avivamiento, tuvieron su época de la predicación, tuvieron su Juan Calvino, su Juan Hus, tuvieron sus John Wesley, su George Whitefield, su Charles Spurgeon, tuvieron en la India tuvieron, ¿verdad?, todos estos grandes hombres que se levantaron y dieron sus vidas por ellos,
Y sin embargo, rechazaron el Evangelio y Cristo dice basta. Y a México le ha llegado el tiempo del arrepentimiento en estos días. Nunca, como en la historia, en los últimos 20 años, jamás se había predicado el Evangelio en la televisión y en el radio como se está escuchando actualmente en la República Mexicana. Nunca en la historia. Tenemos 110 años. Estamos en diciembre del 2003. Tenemos 110 o 115 años que el Evangelio llegó. Y tenemos menos de 30 años que el Evangelio está alcanzando las clases medias altas en la República Mexicana. Por primera vez en la historia, y si ustedes no se han dado cuenta, es porque están demasiado ciegos. Pero es el tiempo de México, como lo podemos ver. Como podemos ver por qué Dios nos bendice, por qué está permitiendo esta propagación de los medios de comunicación, por qué nos ha mandado a 4 continentes, por qué está levantando maestros de la palabra, pero al mismo tiempo que Dios está haciendo eso, sabemos que está el diablo enviando también a su grupo de evangelistas satánicos. Nunca la iglesia había sido tan infiltrada por falsos profetas, por falsos maestros. Nunca había habido tantas herejías que se predican en las iglesias cristianas, en los púlpitos cristianos, como se están predicando en el siglo XXI. Jamás en la historia había habido tantas herejías. Y esto va de acuerdo a la palabra de Dios. En los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 11, acerca de la ira de Dios, anticipándola y advirtiéndonos. Romanos 2, 4 al 11, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este pasaje nos enseña que Dios muchas veces no juzga ni castiga inmediatamente. ¿Por qué te ha permitido Dios ir tan lejos con tus pecados? Por su bondad y misericordia. Y hay personas que van y pecaron ayer y se moquetearon a su esposa anoche, robaron, se acostaron con su novio y siguen caminando y todo va normal, mi sueldo, todo, tengo salud, no pasa nada, y asumen que como no les ha pasado nada, pues Dios no ve. Dios no ve. Entonces se envalentonan o se animan a pecar más. ¡Qué triste! Porque el hecho que no te haya sucedido nada, ni que te haya pasado nada, dice Romanos 2, 4, es por la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, que quiere que te arrepientas sin que tenga que darte cuero. Pero si tú no te arrepientes, dice Dios, y Dios sabe si te vas o no te vas a arrepentir, viene el ramalazo. Viene como ladrón en la noche, cuando menos lo esperas, algo contra tu vida que te haga cimbrar y sacudir las fibras más íntimas de tu alma. Y si ni tampoco así entiendes, Dios entonces se sacude las manos, y el juicio más grande es cuando Dios abandona a una persona y le dice: nunca voy a volverme a meter en tu vida. Haz, Juanito, Lupita, lo que te dé la gana. Y esto lo encontramos en Romanos 1, 3 veces dice: Dios los entrega a la inmoralidad. ¿Quieres seguir siendo homosexual? Ya te hablé, te di la chance, te pude mandar a un lugar de rehabilitación y no quisiste, te entrego, me quito de tu vida. ¿Quieres seguir siendo lesbiana y teniendo relación con mujeres? Ya te lo advertí que es pecado y que si te mueres te vas al infierno, te dejo. ¿Quieres insistir? Te dejo, haz lo que quieras, nunca me vuelvo a meter a tu vida. Y vemos cómo esa gente se desboca y salen a las calles y ya llegan a creer que son así. Se llama mentes retrasadas. En la Biblia, en Romanos 1, se le llama la retribución debida a su extravío, mentes reprobadas. Mentes reprobadas. En el griego significa mentes ya que no disciernen entre el bien y entre el mal. Así, hay seres humanos que ya caminan en la vida y creen que son mujeres y son hombres. Vete en el espejo. A ver si eres mujer o eres hombre. Vete en el espejo a ver si eres hombre o eres mujer. Pero ya
Hay una pérdida tan grande en la identidad, es un daño tan grande en la mente que ya están totalmente convencidos, engañados por la vendota que les puso Satanás y ya no hay absolutamente ninguna esperanza para ellos porque rechazaron la única luz y la única sangre que les podía perdonar y lavar y transformar en personas normales para que sirvieran al Dios viviente. Y dice el versículo 5 de Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Cuándo es el día de la ira? Ya lo vimos, comienza entre el sexto y el séptimo sello. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, los tercos, obstinados y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Regresamos a Apocalipsis y vemos en tercer lugar que en esta época, cuando Cristo viene a tomar el control, no solamente encontrará a las naciones enojadas en contra de él, no solamente vendrá con ira, ya aquí no hay gracia ni misericordia. En tercer lugar, es el tiempo de juzgar a los muertos. Cuando venga Cristo en la séptima trompeta, que se inicia el final de la ira de Dios, encontramos que comienza el juicio de los muertos. En Hechos 17, versículos 30 al 31, el apóstol Pablo les anunció a los atenienses y a los filósofos griegos de su época con estas palabras. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Fíjense, Dios en esta noche, tú que nos ves por televisión, Dios no te sugiere ni te pide, Dios te ordena en este momento que le estás oyendo que te arrepientas. Dios manda a los hombres a que se arrepientan en todo lugar, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por causa de que viene un juicio, por causa de que no venimos de los animales, ni somos el resultado de una selección natural, ni somos el resultado de la evolución, por causa de que somos responsables, agentes morales delante de Dios, y nos ha dado una mente para que pensemos, para que ponderemos, para que reflexionemos, para que escojamos entre la maldición y entre la bendición. Dios nos manda a arrepentirnos, porque hay un juicio que viene cuando tú mueras y cuando yo muera, con la única diferencia que el que muere en Cristo, su juicio ya tuvo lugar en una cruz. Porque la Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y una persona le acepta como su Salvador, en ese momento pasamos, Juan 5:24, de la muerte a la vida y no vendremos a juicio, a condenación. Dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros muramos, vamos a enfrentarnos a Cristo como nuestro Salvador. Y los cristianos vamos a pasar un juicio que se llama el tribunal de Cristo. En el griego, el bema de Cristo, donde vamos a recibir recompensas o perder recompensas, donde se nos asignará quién va a ser presidente de esa galaxia, presidente de esa nueva nación, quién va a ser el vicepresidente, quién va a ser el tesorero, quién van a ser los barrenderos, quiénes van a ser los obreros. Dios asignará en la otra vida las posiciones y los puestos de autoridad a todos nosotros en relación a nuestra fidelidad y santidad mientras estábamos en el cuerpo. Por eso no nos cansemos de hacer el bien y de seguir sembrando. No nos cansemos, no desmayemos. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Así acaba la Biblia en Apocalipsis 22. Por causa de esto, Dios nos manda
a que nos arrepintamos. Vean ustedes este juicio en Apocalipsis 20, al cual se van a enfrentar no los cristianos, sino los no cristianos. Se llama el juicio del gran trono blanco. Y la Biblia nos da muchos detalles de lo que va a pasar en ese juicio. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. En este juicio, repito, es cuando resucitan los muertos, los no creyentes, para presentarse, y dice Juan, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vemos que este juicio se llevará a cabo cuando vengan los cielos y la tierra nuevos. Y vi a los muertos, versículo 12, grandes y pequeños de pie ante Dios. Este grande y pequeño significa los altos y los chaparritos. Significa los grandes, los reyes, los príncipes, los presidentes, los gobernantes, los que fueron premios Nobel o que adquirieron grandes, y los más pequeños, humildes, indígenas, seres humanos marginados, tanto los pobres como los ricos, ahí no habrá distinción, serán juzgados delante de Dios. Es interesante que dice la Biblia que estaban de pie. De pie. Parados todos los muertos. ¿Por qué no estaba nadie? Señor, ahora sí, Señor, te pido que me perdones, Señor. Ay, sí, es cierto, Chirrión, es cierto, Dios mío. Damas y caballeros, en el juicio del gran trono blanco, nadie va a estar de rodillas, porque en ese juicio se acabó la misericordia y la gracia. Nadie ahí tendrá otra oportunidad, como dice la falsamente teoría de la reencarnación, que después de muertos habrá otra oportunidad y regresarás en un toro, en una vaca, en un chivo, en el chupacabras, etcétera, etcétera. Después de muerto, dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y cuando tú mueras y cuando yo muera, no hay, de acuerdo a la Biblia, otra oportunidad. Por eso están de pie. Aquí tienes la oportunidad ahorita de hincar tu rodilla y decirle, Padre, perdóname y te adoro y te sirvo. En aquel día es demasiado tarde. Estarán de pie solo para escuchar al gran Creador y legislador del universo. Y dice la Biblia, los libros fueron abiertos y fue abierto el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí, cuando lleguemos a este pasaje, lo vamos a estudiar con detenimiento, pero nos damos cuenta que todo esto va a acontecer en la séptima trompeta, que contiene, repito, las últimas copas. Y dice la Biblia en Apocalipsis 11 que también será el tiempo de darle el galardón a los siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. Cuando Él venga, Cristo también nos recompensará. Pablo habla de la corona de justicia, la corona de la vida, de los que pasaron tentaciones, los que mueren como mártires. Van a ser diferentes coronas, diferentes premios que también algún día vamos a estudiar. Y dice la Biblia, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces el templo de Dios, versículo 19, se abrió en el cielo. El arca del pacto se vio en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La apertura del templo en el cielo, para terminar, nos sugiere el hecho de que Dios está actuando en cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. Al mismo tiempo que las profundidades del abismo aparecen al descubierto, también las cortinas del cielo se descorrerán para manifestar el poder del Dios soberano. Se abrirá el abismo de los demonios en la quinta trompeta, abajo y arriba se abrirá el cielo para que todo mundo pueda ver que el Creador y el legislador es un Dios justo y que todo lo que sucede aquí abajo es porque tú te lo merecías. El arca fue dada a Israel como una señal de su presencia en medio del pueblo y para que supiera el pueblo que Dios cumplía su palabra. Probablemente el arca, sabemos, fue destruida cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25. Pero los relámpagos, los truenos y las voces manifiestan que en este tiempo Dios hará sentir su presencia
de manera poderosa e inconfundible. Damas y caballeros, en este tiempo nadie se podrá esconder de Dios. ¿Estarás tú en estos tiempos recordando esta conferencia en esta noche? ¿O estarás tú en estos tiempos en compañía de millares de santos en el cielo, alabándole y dándole gracias? Porque Dios finalmente ha juzgado a aquellos que han querido vivir en rebelión en contra de Él y destruir la tierra. Tú tienes esta oportunidad en esta noche, tú que nos escuchas también, de en esta noche entregarle tu vida al Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que le sigues dando a los seres humanos, a las almas, de poder hacer la paz contigo mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. En esta noche, ahí desde tu lugar, si tú quieres venir a la cruz y pedirle perdón a Dios por tus pecados, dile: Padre mío y Señor mío, me arrepiento de mi vida. Reconozco que soy pecador, que mi vida te ha ofendido y que yo no puedo hacer nada por salvarme ni cambiar mi manera de vivir. Creo que tu Hijo Jesucristo en la cruz pagó en mi lugar con su sangre y te pido, Jesús, que en este instante entres a mi corazón. Como mi Señor y mi Salvador te recibo. Lávame y perdóname de mis pecados, porque quiero en aquel día, el día de mi muerte, estar en paz contigo. Y saber que esta vida que tú me has dado, la he aprovechado para conocerte, para vivir y hacer tu voluntad, y para ayudarme a vivir en santidad. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. Gracias, Señora, en esta noche por tu palabra y por mostrarme el futuro en tu Biblia, para que yo pueda tener tu temor en mi corazón y saber que soy responsable de mi vida y de lo que en esta noche yo haya escogido. Escojo pues en esta noche la vida eterna, y a Jesucristo como mi Salvador. En el nombre de quien te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.